Escucha con atención. Ese silbido que oyes no es solo el viento, es el sonido de la atmósfera de Yakusha, intentando succionar el último rastro de calor de tu cuerpo, a menos 62 grados centígrados. La vida no es un derecho, es un milagro que se paga con dolor. Imagina tener 94 años. Tu piel es tan fina como el papel y tus huesos son tan frágiles como el cristal. Ahora, imagina que el mundo te ha olvidado, que la aldea ha sido evacuada y tú, por un error del destino o una cruel negligencia, te has quedado atrás, sin madera, sin herramientas, sin comida. Solo tú, una manta vieja y una tormenta ártica que tiene la fuerza de un ejército. Quédate conmigo, porque lo que estás por escuchar no es solo una historia de supervivencia, es la crónica de cómo una mujer desafió a la muerte cuando el termómetro dejó de funcionar. Esto es Crónicas del Hielo. Y hoy, el frío va a conocer a su rival más fuerte. Yakutia no es un lugar, es un castigo geográfico. En este rincón de Siberia, el suelo es permafrost, una piedra de hielo que nunca se derrite. Aquí, los árboles no crecen, sobreviven. Y Elena, nuestra protagonista, era como uno de esos árboles retorcida, dura y profundamente enraizada en una tierra que la odiaba. Elena se despertó en la penumbra de su cabaña. El silencio era diferente esa mañana. No era el silencio de la paz, era el silencio del vacío. No había humo saliendo de las chimeneas vecinas. No había ladridos de perros. El pueblo de Oimiacan, su hogar por casi un siglo, se había convertido en un cementerio de madera y nieve. Un aviso de evacuación urgente por una tormenta extrema había sacado a todos de sus camas en mitad de la noche. Pero Elena, cuya audición se había perdido entre los vientos de décadas pasadas, nunca escuchó los gritos ni los motores de los camiones. Se despertó sola, y cuando abrió la puerta, la realidad le golpeó la cara como un hacha de hielo. El corazón de Elena late con fuerza, pero el frío está ganando terreno. Si quieres ser testigo de cómo la voluntad humana brilla en la oscuridad más profunda, suscríbete a Crónicas del Hielo ahora mismo. No dejes que esta historia se pierda en la ventisca. Únete a nuestra comunidad hoy. Elena intentó cerrar la puerta, pero la nieve ya se había acumulado en el umbral, impidiendo que el sello de madera encajara. El aire a menos 62 grados entró en su cocina como una presencia física, una neblina blanca que congeló instantáneamente el agua bendita que tenía sobre la mesa. Buscó su hacha, no estaba. Recordó que su nieto se la había llevado el día anterior para afilarla en el taller del pueblo. Buscó sus cerillas, pero solo encontró una caja húmeda con 3 palos quebradizos. No tenía herramientas, no tenía forma de crear fuego nuevo, si el que agonizaba en su estufa se apagaba a sus 94 años. Elena sabía que la mayoría de los seres humanos mueren por el frío, no cuando su cuerpo se detiene, sino cuando su mente acepta que no hay salida. Se sentó en su silla de madera, sintiendo cómo la escarcha empezaba a formarse en los bordes de su chal. Estaba sola en el lugar más frío del planeta, y la verdadera tormenta aún no había empezado. El primer síntoma de que estás muriendo de frío no es el temblor, es el pensamiento lento. Elena sentía que su mente era como un motor viejo intentando arrancar en aceite espeso. Sabía que tenía exactamente 30 minutos antes de que el calor residual de su cabaña se disipara por completo a través de la puerta mal cerrada. A los 94 años, cada movimiento es una negociación con el dolor. Elena se levantó, ignorando el grito de su espalda, y caminó hacia la estufa de hierro. Las brasas eran apenas puntos rojos, como ojos de un animal moribundo en medio de la ceniza gris. Sin hacha para cortar madera nueva, su hogar no era más que una caja de madera rodeada por un océano de hielo. «No te apagues», susurró. Elena, su aliento se convirtió en una nube de cristales que flotó sobre la estufa. «Todavía no somos ceniza». Fue entonces cuando la mente de Elena, entrenada por un siglo de inviernos crueles, tomó una decisión de copywriter. Necesitaba combustible, y lo necesitaba ahora. Si no había madera,
Habría historia. Caminó hacia la vieja estantería de madera, donde guardaba los libros de su difunto esposo y las fotografías que habían sobrevivido a la Unión Soviética. Eran sus tesoros, sus únicas herramientas, para no volverse loca en la soledad. Pero en Yakusha, la nostalgia es un combustible de alto valor. Con las manos temblorosas, Elena tomó un libro de poemas antiguos. Las páginas estaban amarillentas y secas. Arrancó la primera hoja y la alimentó a la brasa. El papel ardió con una llama azulada y hambrienta. Luego otra página y otra. Anne estaba quemando las palabras que su esposo le leyó una vez para salvar sus dedos de la gangrena. Elena está quemando su pasado para comprar unos minutos de futuro. Esta es la dura realidad de las crónicas del hielo. Si valoras la resiliencia y las historias que desafían el límite humano, suscríbete al canal ahora. Ayúdanos a que el sacrificio de Elena no sea en vano. Haz clic en el botón y forma parte de esta travesía. Justo cuando la llama comenzaba a lamer la base de la estufa, un rugido sacudió las paredes de la cabaña. La ventisca ártica había llegado con toda su furia. No era solo aire. Era una pared de cristales de hielo, viajando a 100 kilómetros por hora. El impacto fue tan violento que la ventana de la cocina, reforzada con doble vidrio, crujió. Una grieta fina, como una tela de araña, se extendió por el cristal. A través de esa fisura, el aire a menos 62 grados entró silbando, un sonido agudo que parecía la risa de un fantasma. Elena miró la grieta. Sabía que si el vidrio explotaba, la temperatura dentro de la habitación caería a niveles letales en menos de 60 segundos. No tenía cinta, no tenía madera, no tenía herramientas. Solo tenía su propio cuerpo y una manta raída. Se quitó el chal de lana pesada, exponiendo sus brazos delgados al aire gélido, y lo presionó contra la grieta. El frío era tan intenso que sintió como se le quemaba la piel al contacto con el vidrio. Pero no soltó. Si el vidrio se rompía, el Ártico entraría a reclamar su premio. Y Elena estaba decidida a que el Ártico tuviera que luchar por cada centímetro de su vida. Elena permanecía inmóvil, presionando su chal contra la grieta del vidrio. Sus dedos ya no le pertenecían. Los sentía como ramas muertas, pegadas a un tronco. A esta temperatura, el cuerpo humano realiza una retirada táctica. La sangre abandona las extremidades para proteger el corazón y el cerebro. Elena podía sentir ese repliegue, un hormigueo doloroso que pronto se convirtió en una anestesia mortal. Afuera, la ventisca había borrado el mundo. No había cielo ni tierra, solo un vacío blanco y rugiente. La cabaña gemía bajo la presión del viento, y la nieve comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta, acumulándose en el suelo de madera, como un polvo de diamante que nunca se derrite. El hambre y el frío son una combinación peligrosa para una mente de 94 años. Elena empezó a sentir un calor repentino y reconfortante que le recorría el pecho. En la medicina de supervivencia, esto se conoce como calor paradójico, la señal final de que la hipotermia está ganando. Tu cerebro te engaña, haciéndote creer que estás en un campo de flores bajo el sol, cuando en realidad tus células están cristalizando. Basil, susurró Elena, mirando hacia la esquina oscura de la habitación. Creyó ver a su esposo sentado allí, envuelto en su vieja túnica de piel de lobo. Él le sonreía y le hacía señas para que soltara el vidrio y se sentara a descansar. Fue en ese momento cuando el instinto de una mujer que sobrevivió a las hambrunas de la posguerra se activó. Elena se mordió la lengua con fuerza. El sabor metálico de la sangre y el dolor agudo la trajeron de vuelta a la realidad. «Todavía no», gritó, y su voz fue devorada por el rugido de la tormenta. El frío está intentando seducir a Elena hacia un sueño del que no se despierta. Si te estremece la fuerza de esta mujer solitaria en el fin del mundo, apóyanos suscribiéndote a Crónicas del Hielo. No permitas que el algoritmo ignore estas historias de valentía pura. Haz clic en suscribirse ahora. Sin hacha para cortar madera y con los libros consumiéndose rápido en la estufa, Elena necesitaba una solución térmica masiva. Recordó que en el sótano de la cocina, bajo una trampilla que no se abría en años, su esposo guardaba sacos de grasa de reno
y aceite de foca para las lámparas de emergencia. El problema era que la trampilla estaba bloqueada por una pesada mesa de roble que ella, en condiciones normales, no podría mover ni un centímetro. Pero Elena no estaba en condiciones normales. Estaba en ese estado de fuerza histérica que surge cuando la muerte te respira en la nuca. Usando el mango de una cuchara de hierro como palanca y apoyando todo su peso marchito, empezó a empujar. Centímetro a centímetro. El sonido de la madera raspando contra el suelo congelado era como un grito en la habitación. Cada empujón le costaba un año de vida. Sudaba, y ese sudor era peligroso, porque si se enfriaba, la congelaría desde dentro. Finalmente, la trampilla quedó libre. Elena la abrió, y desde la oscuridad del sótano emergió un aire aún más antiguo y frío, pero con el aroma de la salvación en el aceite. Ahora tenía combustible. Pero fuera, la ventisca acababa de derribar el cobertizo de la entrada, y el golpe sacudió la cabaña entera, como si un gigante la hubiera pateado. El Ártico estaba perdiendo la paz y, en Sia, el sótano de la cabaña era una boca negra que exhalaba un frío ancestral. Pero Elena no dudó. Con el cuerpo temblando violentamente, descendió los 3 peldaños de madera podrida. Allí, entre las sombras de un siglo pasado, encontró lo que buscaban: 2 latas de metal oxidadas, llenas de grasa, de reno solidificada. Para cualquier otra persona, eso sería solo desperdicio. Para Elena, era oro líquido. A menos 62 grados, la grasa es energía pura, es luz, y lo más importante, es tiempo. Subió la primera lata con un esfuerzo que casi le desgarra los tendones. Al llegar arriba, el frío de la cocina la golpeó de nuevo. La temperatura dentro de la casa ya era de menos 20 grados. El calor de la estufa estaba perdiendo la batalla contra la ventisca. Elena vertió un trozo de la grasa congelada en un cuenco de metal y lo colocó sobre las últimas brasas de los poemas quemados. El olor era fuerte, rancio. Pero cuando la grasa se derritió y Elena encendió una mecha improvisada con un trozo de su propio delantal, una luz amarillenta y cálida bañó la habitación. En Yakusha, la luz no es solo para ver, es para creer. Mientras la pequeña llama de grasa bailaba, Elena sintió que el círculo de la muerte se alejaba unos centímetros. Pero el Ártico no acepta derrotas fácilmente. La grieta en la ventana, la que Elena intentaba proteger con su chal, finalmente cedió ante la presión del viento huracanado. Un fragmento de vidrio voló por la habitación, cortándole la mejilla a la anciana. Un chorro de aire a menos 62 grados entró como una lanza de nitrógeno líquido. La barrera se ha roto y el monstruo blanco está entrando en la casa. Elena está herida y sola, pero su voluntad sigue ardiendo. Si quieres ver cómo termina esta lucha desesperada contra el invierno de Yakusha, suscríbete a Crónicas del Hielo. Tu apoyo es lo que mantiene estas historias con vida. Haz clic en el botón. Ahora, la sangre que brotaba de la mejilla de Elena no llegó a gotear. Se convirtió en un cristal rojo sobre su piel antes de caer. El dolor del corte era nada comparado con el pánico de ver cómo el aire gélido apagaba casi instantáneamente su lámpara de grasa. Sin herramientas para reparar la ventana, Elena hizo lo impensable. Arrastró su pesado colchón de plumas de ganso hacia el agujero. Sus músculos quemaban. Sus pulmones se sentían llenos de arena por el aire helado. Pero logró encajar el colchón contra el marco de la ventana destrozada. Se quedó allí, apoyando todo su peso contra el colchón, para que el viento no lo empujara hacia adentro. Ana estaba atrapada. Si soltaba el colchón para alimentar la estufa, moriría congelada por el viento. Si se quedaba allí protegiendo la ventana, la estufa se apagaría y moriría por el frío ambiental. Era una paradoja mortal. Elena cerró los ojos y apoyó la frente contra la tela fría del colchón. Estaba en la posición de un soldado, en una trinchera olvidada. En el silencio del rugido exterior, empezó a tararear una vieja canción de cuna de la estepa. No era una despedida, era un desafío. Estaba diciéndole a Yakusha que, para llevarse su vida, tendría que congelar primero su canción.
Han pasado 4 horas desde que Elena bloqueó la ventana con su propio colchón. En Yakusha, el tiempo no se mide en minutos, sino en latidos. A estas alturas, su cuerpo ha entrado en un estado de hibernación forzada. El frío de -62 grados en el exterior ha convertido las paredes de la cabaña en láminas de acero que irradian muerte. Elena está de pie, pero ya no siente sus piernas. Es como si fuera parte de la estructura de la casa, una viga de madera, más que sostiene el peso del invierno. El colchón está cubierto por una capa de escarcha blanca, y el sudor que antes mojaba su frente se ha transformado en una corona de hielo que le ciñe las sienes. La hipotermia severa tiene una faceta cruel en la euforia. Elena dejó de temblar. Ese es el momento más peligroso, porque significa que el cuerpo ha dejado de luchar. Empezó a sentir una paz infinita. El rugido de la ventisca afuera ya no le parecía una amenaza, sino una sinfonía hermosa. Una invitación a salir y caminar sobre la nieve, como si fuera una alfombra de nubes. «Qué hermoso es el sol», susurró, aunque en la habitación reinaba la oscuridad más absoluta. En su mente ya no estaba en una cabaña destrozada en Yakusha. Estaba en el verano de 1950, cogiendo, por campus, di flores silvestres, con el sol calentándole la espalda y el olor del pan recién horneado flotando en el aire. Sus dedos, que en la realidad estaban negros por el principio de congelación, en su sueño eran jóvenes y fuertes, sosteniendo la mano de sus hijos. Elena está a un paso de cruzar la frontera de la que nadie regresa. El frío la está seduciendo para que se rinda. Si crees que el espíritu humano puede despertar incluso en el último segundo, tienes que ver el final de esta historia. Suscríbete a Crónicas del Hielo y no dejes que la llama de Elena se apague en el olvido. Haz clic ahora. Algo rompió el hechizo. No fue un ruido, sino un olor. El cuenco de grasa de reno que había dejado cerca de la estufa comenzó a quemarse de forma desigual, soltando un humo denso y acre. El olor a grasa quemada golpeó sus instintos más primitivos. Elena abrió los ojos. La visión de la muerte era clara en la estufa. Estaba casi apagada, y el colchón que sostenía con su peso empezaba a ceder ante la presión de un bloque de nieve que la tormenta había acumulado contra la casa. Si el colchón caía, ella sería enterrada viva dentro de su propia cocina. Con un grito que le desgarró la garganta seca, Elena empujó. No fue un empuje de fuerza física, fue un empuje de rabia acumulada durante 94 años. Logró apuntalar el colchón con una pesada silla de roble, ganando unos segundos de libertad. Se arrastró hacia la estufa, pero sus manos no respondían. Tuvo que usar sus antebrazos como pinzas para arrojar el último objeto de valor que le quedaba, un baúl de madera de cedro donde guardaba su vestido de novia. La madera de cedro, seca y noble, prendió instantáneamente. Una llamarada naranja iluminó su rostro demacrado. Elena lloró, y sus lágrimas se congelaron en sus mejillas antes de llegar a la barbilla. Había sobrevivido a la medianoche, pero el amanecer en Yakusha es, a veces, más letal que la propia noche. El amanecer en Yakusha no trae calor, trae claridad. La ventisca, después de 12 horas de furia ininterrumpida, comenzó a disiparse, dejando tras de sí un mundo de un azul eléctrico y aterrador. La cabaña de Elena estaba casi sepultada. La nieve llegaba hasta el techo, convirtiendo su hogar en una cueva blanca, bajo una presión de toneladas. Dentro, el aire estaba estancado, y el humo del baúl de cedro picaba en los ojos. Elena seguía viva, pero su cuerpo era una sombra. Estaba sentada frente a la estufa, con las manos envueltas en los restos del vestido de novia, que no llegó a quemarse del todo. Sus ojos estaban fijos en la puerta. Sabía que, a -62 grados, el silencio absoluto afuera significaba que el mundo se había congelado por completo. De repente, un sonido metálico vibró a través de la nieve. No eran alucinaciones. Eran los equipos de rescate de emergencia de Yakutia. Habían regresado al pueblo en motos de nieve pesadas, esperando encontrar solo cadáveres y ruinas. Cuando llegaron a la posición de la cabaña de Elena,
Solo vieron un pequeño hilo de humo gris que luchaba por salir entre la nieve acumulada. «¡Hay alguien aquí!», gritó una voz masculina desde el exterior. El sonido llegó a los oídos de Elena como una música celestial. Elena intentó responder, pero sus cuerdas vocales estaban paralizadas por el aire gélido. En lugar de gritar, tomó su cuenco de metal y lo golpeó contra el tubo de la estufa. Fue el sonido más potente de su vida, un código Morse de existencia. Sigo aquí. El invierno no pudo conmigo. Elena fue rescatada esa mañana, convirtiéndose en una leyenda viviente de Siberia. Su historia nos enseña que no importa qué tan frío sea el mundo exterior, mientras mantengas tu fuego interno encendido, eres invencible. Si esta crónica de supervivencia te ha tocado el alma, suscríbete a Crónicas del Hielo. No dejes que estas historias de valor se pierdan. Dale al botón de suscripción y comparte este video para que el mundo sepa de lo que somos capaces. Los rescatistas abrieron un túnel a través de la nieve y forzaron la puerta. Cuando entraron, se quedaron petrificados. Allí, en medio de una habitación que parecía una nevera, estaba una mujer de 94 años, erguida, con una dignidad que desafiaba a la muerte. Tenía quemaduras por frío en las manos y en el rostro, pero sus ojos azules brillaban con una lucidez feroz. Uno de los jóvenes rescatistas, envuelto en tecnología térmica moderna, le preguntó cómo había logrado sobrevivir sin herramientas y sin calefacción adecuada en el día más frío del siglo. Elena lo miró, esbozó una sonrisa que agrietó el hielo de sus labios y respondió con voz firme: «El frío solo gana si le tienes miedo. Y yo he vivido lo suficiente para saber que el miedo se congela antes que la voluntad». Hoy, Elena sigue viviendo en Yakutia. No quiso mudarse a la ciudad. Dice que el hielo es su viejo amigo y que, después de esa noche, ambos se tienen un respeto mutuo. Ella es la última llama de Siberia, la prueba viviente de que, incluso a menos 71 grados, el corazón humano es el lugar más cálido del universo.